Muy buenos días, mis amados amigos y hermanos. Bienvenidos en esta mañana a un tiempo más de estudio de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de traer en este devocional una corta reflexión acerca de lo que nos dice el Señor o lo que nos sigue diciendo en el libro de Eclesiastés. En esta mañana vamos a continuar con el capítulo número 10. Vamos a ver, capítulo número 10 de Eclesiastés. Doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes compartiendo estos mensajes. Bueno, un abrazo fuerte para todos, un saludo especial para todos los que nos ven y gracias por estar con nosotros, gracias por eh, estar atentos, fieles a los devocionales que la Iglesia Bautista de Tunal prepara para ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad una vez más y bueno. Vamos a leer los versículos 12 al 14 del capítulo 10 de Eclesiastés. Dice la palabra de Dios: Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? Esas son las palabras que nos dice el Señor en Eclesiastés. Permítame orar y vamos a empezar en esta mañana. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias Dios por tu bendición, Señor, por tu amor para con nosotros. Gracias Padre por tu fidelidad. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Dios porque has sido bueno para con nosotros en gran manera, Señor, más de lo que nosotros merecemos. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de entrar a los hogares de nuestros hermanos, al sitio en donde se encuentren, para llevar este mensaje, Padre Santo. Rogamos de ti la guía, Señor, la bendición a través de tu Santo Espíritu, Padre, y te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, dice la palabra de Dios. En el versículo 12 dice: Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. No sé si usted lo ha percibido, pero cuando uno tiene una conversación, cuando alguien habla, es fácil darse cuenta si es sabio o necio. Es muy fácil percibir si esa persona es sabia o es necia. Nos podemos dar cuenta a través de las palabras que dicen y miren, el necio siempre enturbia las conversaciones, las hace pesadas e incluso llega a ser hasta desagradable las conversaciones. No así el sabio usa palabras amables, el sabio tiene unas palabras que hacen una conversación amena, una conversación agradable, una conversación que le gusta a uno estar en ellas, que incluso me ha pasado, no sé si a usted, puede pasar el tiempo y uno no percibe que ya es tarde, cuando inicia una conversación con una persona que es sabia. Cuando inicia una conversación con un necio, uno ya quiere buscar el punto, perdóneme la expresión, el punto de quiebre para salir de esa conversación, porque tener una conversación o entablar una conversación con alguien necio resulta desagradable, resulta a veces molesto. El necio tiene un sistema de autodestrucción. Tiene un sistema de autodestrucción, así como las máquinas, como en la ficción espaciales, o que oprimen un botón y esta máquina se autodestruirá en tantos minutos o en tantos segundos. Tiene un programa un sistema de autodestrucción, porque con sus palabras eso es lo que logra. El necio eso es lo que logra con sus palabras, autodestrucción. Eso es lo que logra, autodestruirse. Pero no concluye allí. Y si fuese así, uno dice, bueno, se autodestruyó, sus propias palabras lo destruyeron, no soy responsable. Pero no solo eso, sino que también tiene el poder de destrucción en contra de otros, en contra de otros. El necio tiene ese poder de autodestrucción y de destrucción en contra de otros. El domingo pasado escuchamos en la enseñanza lo dañino y lo perverso que puede ser nuestra lengua, ¿cierto? ¿Cómo es el poder de destrucción de los necios? El poder de destrucción de los necios es lo que nos enseñaron el domingo: chisme, murmuración y el sinsentido.
Cuando un necio habla sin sentido, habla y habla y habla y puede causar eso, la destrucción en otros. Por el contrario, el sabio enriquece una conversación. El sabio enriquece una conversación, construye con cada una de sus palabras, edifica con su hablar. Cada palabra que manifiesta, percibe uno como ayuda, como apoyo. Si usted ha sido sabio al hablar, puede darse cuenta, eh, que las personas que están charlando con uno, que tienen una conversación con uno, en su rostro se ve agrado, porque son palabras que tienen gracia, son palabras que enriquecen al otro, son palabras que edifican, que ayudan. Incluso cuando haya, en la conversación de un sabio con uno o de uno sabiamente con otro, una palabra de exhortación, una palabra de confrontación, pero son palabras que edifican y palabras que ayudan, edifican con su hablar. Incluso en una conversación, el lenguaje usado por uno y por otro es fácil de distinguir. Es fácil de distinguir el lenguaje que utiliza un sabio y el lenguaje que utiliza un necio. Es muy fácil de distinguir. El necio usa palabras agrestes, ofensivas y hasta dañinas. El léxico del necio es muy distinto al léxico del sabio. El sabio tiene palabras amables, como ya dijimos, como ya les dije, pero también, como les decía en una exhortación, puede incluso tener unas palabras duras según la ocasión, amables o duras según la ocasión, pero que ayudan y no que destruyen. Que su objetivo no es destruir y que su objetivo más bien, al contrario, es construir, es apoyar, es dar aliento, es dar ánimo. Esa es la diferencia de una conversación de un necio con un sabio. Eso lo veíamos en el versículo 12. El versículo 13 que nos dice: el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. Desde el comienzo de una conversación, el necio manifiesta su falta de sabiduría. El necio manifiesta la falta de sabiduría desde el inicio de la conversación, porque hay siempre contradicción, hay siempre descontento, hay siempre oposición. Y no que no podamos tener contradictores, que no tengamos oposición respecto de nuestros pensamientos, de nuestras posiciones o de nuestros criterios. Sí, puede haber, obvio debe haber, porque hay diferencia de criterios, diferencia de opinión, pero es la forma en que el necio hace esa oposición, es la forma en que el necio hace manifiesta ese descontento o manifiesta esa oposición. El necio en su conversación, como lo dice aquí el versículo 13, el fin de su charla es nocivo, es vario. El necio en su conversación concluye algo dañino que lesiona. El necio casi siempre va a concluir algo malo, algo dañino. No, esto no funciona, esto no sirve, esto no vamos a lograr el objetivo. Incluso llega el necio a tornarse también negativista, como cerrado a las posibilidades. Eso es lo que hace el necio. Concluye algo dañino, algo que lesiona, algo que causa mal. Incluso su propio mal. Incluso su propio mal. Concluye el necio en su propio mal. Casi nunca o nunca podría decirse que el necio concluya algo bueno, algo edificante. Algo edificante. No así el sabio. No así el sabio. El sabio trata en una conclusión de una conversación buscar algo positivo. Buscar algo que aporte, buscar algo que ayude, buscar algo que anime. Incluso a costa de su propio mal, o bueno, no es que de su propio mal, porque pues sería también autodestructivo, autolesivo, pero incluso por su sabiduría, el sabio en alguna conversación puede renunciar a su beneficio en pro de que el otro salga favorecido, y eso es sabiduría, y eso es sabio, porque así se guarda de tener un mal. El sabio no es así. El necio siempre concluye algo que es lesivo, algo que es dañino. El versículo 14, ¿qué nos dice el versículo 14 de Eclesiastés 10? El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? ¿Quién le hará lo que después de él será? Tantas palabras, tanto hablar,
sin dar argumento o sustento a sus intervenciones. Eso es lo que hace el necio. Habla, 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 habla. No da sustento, no da argumento, sino que habla, habla. No, esto, lo uno, lo otro, lo uno, lo otro. La costumbre y el proceder del necio es que siempre cree que lo sabe todo. Y cree incluso que sabe hasta el futuro. Cree incluso que sabe hasta el futuro, pero es que el futuro ni siquiera el sabio lo tiene. Ni siquiera el sabio tiene el conocimiento del futuro. ¿Quién tiene el conocimiento de del futuro? ¿Mm? El futuro solo lo sabe Dios. Solo lo sabe Dios. ¿Por qué lo sabe Dios? Porque Dios es el dueño de toda sabiduría. Es el dueño de toda sabiduría. Nos da a nosotros la sabiduría según le pedimos y según le roguemos que nos la dé. Y tiene abundantemente para darnos sabiduría. Pero el necio cree que todo lo sabe, que todo lo sabe, que todo lo entiende. Es duro en ciencias, es duro en deportes, es el técnico de la selección, por así decirlo. Es duro en deportes, es duro en política, es duro en todo. El necio es duro en todo, y perdóneme la expresión, pero es un duro, el necio siempre es un duro, siempre cree que es un duro, pero es más bien un duro de convencer, un duro de corazón, un duro de sentimientos, incluso a veces un duro de conciencia. Eso sí, para eso sí es duro el necio, en eso sí es duro el necio. Él no tiene todas las respuestas ni tiene toda la sabiduría, pero Dios sí la tiene. Y nadie hará entender al necio lo que va a hacer después de él. Eh, pues además de necio es terco, además de necio es terco, es duro, es terco, es muy terco. No querrá escuchar argumentos, no querrá escuchar de otras personas y él siempre va a creer, escuchen esto, el necio siempre va a creer tener toda la razón, siempre va a creer que tiene la razón. ¿Saben por qué? Porque es su naturaleza. Esa es la naturaleza del necio. El necio cree que se las sabe todas y que su opinión es la única opinión y que sus palabras son convincentes, pero no son convincentes, sino que son atropelladoras, sino que son agresivas y lesivas. Pero él cree que su forma de ser es contundente, es contundente. Y para lo único que es contundente es para la destrucción. Recuerden, tiene un sistema de autodestrucción y un sistema de destrucción para con los demás, el necio. Esa es la naturaleza del necio. ¿Y quién lo cambiará? ¿Quién lo cambiará? ¿Quién cambiará al necio? ¿Mm? Al necio lo único que lo puede cambiar, lo único que lo puede cambiar es entregar sus pasos y su camino, su integridad a Dios. Eso es lo único que va a hacer cambiar al necio. ¿Y Dios qué va a hacer cuando este necio, ojo a esto, hay necios que no han puesto su fe y su confianza en Dios? Pero hay creyentes que son necios. Nosotros como creyentes a veces en muchas ocasiones somos necios y nos portamos como necios. Y también caemos en esa autodestrucción y esa destrucción hacia los demás. Pero ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? El que es necio por naturaleza y que no ha creído en Dios, entonces, como les decía, debe poner toda su integridad, todos sus caminos, todos sus pasos en Dios. ¿Y Dios qué va a hacer? Lo va a guiar con su Santo Espíritu. A través de su Hijo el Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu lo va a guiar para darle un cambio, para darle no un giro de 360 porque va a dar la vuelta completa y va a quedar en el mismo sitio. Un giro de 180 grados para que quede en sitios opuestos. Y ese giro lo va a hacer cambiar y lo va a lograr Dios con su Santo Espíritu. El creyente que es necio debe dejarse guiar por el Santo Espíritu igual. ¿Mm? El Espíritu Santo de Dios, no hay más camino, o mejor, si hay más caminos. Porque pensaba yo, no hay más caminos, solamente el dejarse guiar por Dios. No, si hay más caminos. Si hay más caminos. El problema, ¿sabe cuál es, mi hermano y mi amigo? Que los caminos que hay son caminos equivocados. Son caminos equivocados que van a dar al traste con su vida y con mi vida si andamos en necedad. La necedad nos lleva a la destrucción y nos lleva a destruir. ¿Ok? Entonces van a dar al traste con nuestra vida, nos llevarán a caer y vamos a ser objetos de destrucción, objetos de maldad. Incluso, miren, prestemos atención a esto porque el que es necio y el que tiene la costumbre de ser necio va a llegar incluso a la soledad, porque nadie va a querer ya conversar con él, ya nadie va a querer estar cerca de él porque es necio, es terco y se para y se
queda ahí como un yunque en su propia opinión y no cambia y no quiere cambiar. Por eso digo que la única persona que lo va a poder cambiar es la persona de Dios, es Dios mismo, el único que lo puede cambiar. En sus propias fuerzas nadie puede hacer nada, ninguno de nosotros puede hacer nada en sus propias fuerzas. Es Dios el que puede cambiar. La invitación en esta mañana, amigos y hermanos, es a que nos revisemos. Revisemos nuestro actuar. Revisemos nuestro actuar y que sea el Santo Espíritu de Dios quien nos muestre en qué orilla estamos. O estamos en la orilla del necio o estamos en la orilla del sabio. Hay esas dos orillas. La orilla del necio, la orilla del sabio. Pero bueno, como no somos de extremos y no somos de cosas absolutas, a no ser que nos lo diga la Biblia, también hay variables en ese aspecto. La variable la tengo en la mente desde hace 8 días, es en que a veces somos sabios, a veces somos necios. Y vamos como en el vaivén, como en el que a veces sí, a veces no. Y eso no debe ser así. Debemos mirar en qué orilla estamos. Si estamos siendo elementos de destrucción e incluso de autodestrucción, o de edificación. Hagamos una revisión sistemática de nuestro comportamiento y de nuestro ser. ¿Somos agentes de autodestrucción o de destrucción o somos agentes o elementos de edificación, de ayuda, de apoyo, de soporte a otros? Eso es lo que debemos hacer. La palabra de Dios nos dice esta mañana que en las palabras y en muchas palabras y en el estar hablando y en estar murmurando y eso, ahí hay necedad, ahí no hay sabiduría. La invitación, mis amigos y mis hermanos, en esta mañana, en esta corta reflexión, es que nos revisemos nuestro actuar, revisemos nuestra forma de ser y determinemos con la ayuda del Santo Espíritu, confrontados con la palabra de Dios y también atendiendo a las observaciones que nos hagan otros y determinemos si estamos en qué orilla, en la orilla del necio o en la orilla del sabio. Y ahí vamos a darnos cuenta de qué debemos hacer y cómo debemos proceder. Recuerden, en la orilla del necio o en la orilla del sabio. Que Dios nos dé la guía y nos dé la sabiduría. Es un gozo, nuevamente lo repito, no me cansaré de repetirlo, un gozo y un privilegio enorme poder estar con ustedes compartiendo palabra de Dios. Permítame, terminamos en oración. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias infinitas, Dios, por tu guía, por tu bendición, por la sabiduría que tú nos impartes en tu palabra. Gracias, Dios, por los mensajes que nos das en cada momento, Señor, y te pedimos con tu Santo Espíritu que nos ayude, Señor, a revisarnos y a determinar seguir el camino de la sabiduría y no el camino de la necedad, Padre. A ti la gloria y la honra por siempre damos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, un abrazo muy fuerte. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima.